Hoy vamos a desarrollar la tercera clase de la asignatura eh, de evaluación de la paciente ginecológica. El desarrollo del tema va a considerar 5 puntos importantes, que es la historia clínica ginecológica, la exploración abdominal, exploración del aparato genital, genitales externos, genitales internos, el tacto bimanual y el tacto recto-vaginal. Esta presentación, digamos, un tanto ha sido mejorada en relación a lo que inicialmente presentamos. Vamos a hacer llegar a la delegada de la promoción o de la asignatura para que les haga llegar respectivamente a cada uno de ustedes. Este tema, la evaluación ginecológica, es un tema de primordial importancia, dado que se van a dar los aspectos fundamentales del punto de vista de la evaluación ginecológica al inicio de la asignatura. La historia clínica es uno de los elementos importantes que desarrollamos en la relación médico-paciente. Es un documento fundamental que tienen que manejar y dominar ustedes ya en la formación de pregrado, están próximos a hacer el internado y tiene que conocerse con detalle. Aquí les presento dos definiciones importantes. La definición de la Organización Mundial de la Salud y luego la definición de la norma nacional publicada recientemente, 2018, aquí en Perú, la cual se encuentra obviamente vigente en todos sus extremos. ¿Qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en relación a la historia clínica? Nos dice que es un documento o instrumento escrito en el que consta en forma metódica, ordenada y detallada la narración de los sucesos acaecidos y comprobados realizadas por el médico o por el equipo médico, por el equipo del personal de salud, profesionales de salud, durante la asistencia de un paciente en un establecimiento público o privado, desde su ingreso hasta el momento del egreso por alta o por muerte. Esta historia clínica va obviamente a considerarse en los diferentes niveles de atención de salud, sea hospital y establecimiento de primer nivel de atención de salud, cada uno con su particularidad correspondiente. Aquí está la definición de la norma técnica de la gestión para la historia clínica. Este es un documento oficial que ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano en 2018, que tiene su reglamento, ¿no? Un reglamento que está especificado en una norma técnica. ¿Qué es lo que dice la definición de historia clínica en esta norma técnica? Aquí ya vemos claramente la definición de documento médico legal, en el que se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención de la paciente. Igualmente, aquí indica del ordenamiento. Es un documento médico legal ordenado, integrado y secuencial, e inmediata a la atención del médico u otros profesionales de la salud al brindar, digamos, la atención a un paciente o usuario de salud. Estamos hablando paciente probablemente indicando una persona enferma y usuario una persona que va por algún tipo de servicio, una persona sana que va por algún tipo de servicio a un establecimiento de salud, que son refrendados con la firma manuscrita o digital de los mismos. La historia clínica son administradas por las CIPRES. Las CIPRES son las entidades prestadoras, digamos, o las instituciones prestadoras de los servicios de salud, llámese hospital, centro de salud, clínicas, en términos general. Aquí veamos que se precisa en nuestra normatividad y ordenamiento administrativo en el país de que se define como documento médico legal. A denominarse documento médico legal, tenemos que tener todo su conocimiento para que, digamos, se tenga todos los cuidados y la responsabilidad de poder llenar una historia clínica, y desde luego ustedes que están en formación desde pregrado, digamos, llevando los diferentes cursos, inclusive con el nuestro, se tiene que tener el cuidado y la habilidad de desarrollar este instrumento. Es importante nuestra historia clínica. La historia clínica es un documento de vital importancia, dado que nos va a servir para varias razones. Habíamos ya mencionado, de acuerdo a las definiciones, que es un documento científico. Es un documento donde se va a registrar cada una de las atenciones, digamos, que se realiza, las evaluaciones, atenciones, y recoge todo tipo de, digamos, de documentación de manejo en un establecimiento de salud. El manejo y de importancia científica, dado que recopila datos
registro de diagnóstico, registro de manejo, registro de tratamiento, ¿no? Digamos, el manejo de una paciente. De igual manera tiene, digamos, una utilidad legal, dado que cuando de alguna manera nos encontramos inmersos en un problema legal, esta historia nos va a ayudar, digamos, a deslindar determinado tipo de responsabilidades, o en todo caso será también para nosotros un elemento de perjuicio, ¿no? Porque cuando la historia clínica se llena de una manera inadecuada, cuando la historia clínica no se desarrolla con todos los criterios técnicos respectivos, en algún momento, cuando potencialmente cualquier caso puede convertirse en caso legal, puede ponernos en serios aprietos. Todo lo que se ha escrito en la historia clínica es lo que realmente nos va a salvar y nos va a sustentar cualquier argumento de defensa, mientras que aquello que no escribimos en la historia clínica, aquello que no registramos, así se haya hecho con los criterios, digamos, y protocolos adecuados, no va a ayudarnos en nuestra defensa. Por lo tanto, es un documento que tiene un peso fundamental para, digamos, también nuestra defensa y el uso integral. De igual manera, tiene otra importancia, la importancia de la evaluación de la atención prestada en este caso, el equipo de salud, por el médico, por, digamos, la enfermera, la obstetra, y cualquier profesional del equipo integral. Estas últimas décadas se viene trabajando mucho en relación a desarrollar actividades de calidad. Y dentro de las actividades de la unidad de calidad es hacer la auditoría de historias clínicas, o sea, son auditorías de alguna manera asistenciales con la finalidad de ver la calidad de atención. Y obviamente la historia nos va a servir, una historia bien llenada, bien elaborada y que respeta todos los criterios, va a pasar una evaluación aceptable. De lo contrario, tendrá una serie de observaciones que nos indicarán a tomar las medidas correctivas del caso. De igual manera, la historia clínica nos sirve para procesos de capacitación. Justamente una de las actividades que hacemos con ustedes es la revisión de historias clínicas, de casos clínicos, y justamente el acopio de información, el recojo de la información ha sido a través de la historia clínica. Cuando una historia clínica no es llenada de manera adecuada, no es llenada con todos los criterios técnicos, teniendo todos esos criterios digamos, de ordenamiento, de secuencia, no va a ayudarnos para conocer un caso, manejar un caso, y definitivamente la capacitación no sería la adecuada. Pero de tener una historia clínica bien manejada, bien llenada y completa, eso nos va a permitir digamos, ya sea en pregrado o en posgrado, tener digamos, compartir conocimientos importantes. De igual manera, tiene una utilidad importante en la investigación en medicina. Mucha falta nos hace la investigación a las instituciones de salud y a las, obviamente, universidades, a todos los centros formadores de recursos. Muchas veces la investigación se torna un tanto deficiente o un tanto, digamos, poco íntegras cuando una historia clínica no ha sido manejada o llenada adecuadamente. Por lo tanto, también nos sirve para la investigación en medicina. De igual manera, instrumento de diagnóstico. Generalmente podemos no necesariamente estar en el momento en que cualquier otro colega realiza la interconsulta respectiva y tenemos que conocer previamente los diagnósticos y la evaluación. Documento que inclusive más abajo se menciona que nos sirve como documento de comunicación. De igual manera, un documento un instrumento de seguimiento, porque definitivamente, ya sea en la hospitalización o de manera ambulatoria, la historia clínica registra las atenciones sucesivas y esas atenciones sucesivas nos permiten tener digamos, una observación del seguimiento que hacemos a determinado tipo de casos. De igual manera, instrumentos de comunicación con los demás profesionales de la salud, ya sea en hospitalización o ya sea de manera ambulatoria. La historia clínica, para determinados casos, cursamos interconsultas a diferentes servicios.
en paciente hospitalizado o en paciente, digamos, de manera ambulatoria. Entonces, esa historia clínica nos permite comunicarnos con otros profesionales de la salud, ¿no? Y con otros servicios, justamente para poder, para tener, digamos, conocimiento del íntegro de, digamos, el manejo del caso. Parte de la historia clínica ginecológica. La historia clínica ginecológica tiene las mismas partes que habitualmente se utilizan en todos los servicios. Ustedes ya han llevado varios cursos, han estado presentes con diferentes asignaturas en los diferentes hospitales e instituciones de salud y han visto, digamos, un ordenamiento de la historia clínica. La diferencia de la historia clínica ginecológica es de que definitivamente pone énfasis en datos femeninos y en la evaluación de genitales de la mujer, digamos, en genitales de la mujer en las diferentes etapas de vida. Hay historias clínicas de diferente modelo con ciertas particularidades generales. Esta historia clínica, generalmente, muchos de ellos acompañan gráficos relativos a los órganos pélvicos, relativo a, digamos, a la visión un tanto gráfica de la vagina, de mamas, que permite de alguna manera registrar en la historia hallazgos importantes durante la evaluación. Estas son las partes de la historia clínica, ginecológica y también parte de la historia en general. Tenemos 9 partes en general, 9 partes importantes: los datos de filiación o identificación, 2 aspectos importantes en la anamnesis, que es el motivo de la consulta e historia de la enfermedad actual. Luego tenemos antecedentes familiares, antecedentes personales, el examen físico, la presunción diagnóstica, el diagnóstico, el tratamiento o abordaje terapéutico y la epicrisis en el caso de una paciente hospitalizada. Durante el desarrollo de la historia clínica vamos a tener el objetivo de lograr una exploración adecuada. La exploración de la paciente debe ser de manera ordenada y seguir una secuencia lógica. Secuencia lógica llamamos porque primero tenemos que realizar una anamnesis o interrogatorio. Luego de recoger, digamos, los datos importantes, imprescindibles para la elaboración de la historia, tenemos luego que hacer el examen o exploración física. Luego, el examen y exploración física, pasamos también a utilizar métodos complementarios, ¿no? En el caso de nosotros, la especuloscopía, en el caso de obstetricia, el Doppler fetal, ¿no? Para detectar los latidos. Mencionamos como, por ejemplo, esos dos procedimientos que realizamos para, digamos, tener una historia clínica adecuada. Aquí Hernel indica cuanto más cuidadosa es la exploración, tanto más signos se obtienen. Es importante, digamos, tomarle un tiempo especial a la historia clínica, principalmente, digamos, a la anamnesis o interrogatorio, porque como veremos en adelante, si nosotros desarrollamos una anamnesis adecuada, con todo, digamos, el detalle del caso, nos va a permitir tener un 50% del conocimiento del diagnóstico. Es por eso que cuanto más cuidadosa sea la exploración de los signos y los síntomas, vamos a tener ya un diagnóstico casi avanzado. Y están los datos que habitualmente, digamos, se recogen en la afiliación o identificación. Es importante siempre tener en cuenta en todas las especialidades y también en ginecología la fecha y hora de la atención, los nombres y apellidos completos, por el tema de los homónimos, ¿no? El tema de la edad. En el caso de nosotros tenemos 4 momentos de la vida, digamos, de la mujer en el cual intervenimos en una evaluación ginecológica. En la etapa infantil, en la etapa de la adolescencia, en la etapa reproductiva y en la etapa del climaterio. Son 4 momentos en los cuales evaluamos y desarrollamos la historia clínica
con las pacientes, con las usuarias, y obviamente conociendo la edad de la paciente vamos a tener de alguna manera que circunscribirnos en, digamos, determinadas patologías propias de cada digamos, grupo etario. El sexo, en el caso de nosotros, definitivamente femenino. El estado civil es importante también porque nos permite, digamos, también conocer algunas actitudes que definitivamente sin ánimo de, digamos, poner determinado tipo de clichés a comportamientos, siempre es un elemento, digamos, de reparo para tener una idea y visión integral. La nacionalidad, de igual manera, hoy en día tenemos, digamos, personas extranjeras en nuestro país de diferente procedencia, en cuyos, digamos, grupos poblacionales también hay determinada característica. Por ejemplo, en el caso ginecobstétrico y obstétrico principalmente, la población venezolana que estos últimos años está, digamos, en el Perú, muchas de ellas, a diferencia, digamos, de la población femenina peruana, hay muchas personas que tienen, digamos, que son RH negativo. En los hospitales e entidades de salud se han incrementado el número de pacientes y embarazos RH negativo, ¿no? Con toda su connotación obstétrica, y definitivamente cuando sabemos la procedencia también hay que pensar en esa posibilidad. Número de documento de identidad es importante porque se tiende y se pretende, digamos, el número de historia clínica, porque generalmente eh, muchos, uno que acude a diferentes, a veces, instituciones o establecimientos de salud, hay duplicidad, y en un mismo hospital hay duplicidad de historias, cuando todavía no está informatizado el sistema de registro de archivo de historias clínicas, y esto hace de que a veces no se encuentre la historia. Pero si tuviéramos el documento de identidad como único documento, digamos, de identificación para ser atendido en un establecimiento de salud, sería mucho más fácil el registro. Y eso permitiría también la informatización, porque en algún momento se espera, como en otros países, tener una historia clínica electrónica donde vayamos, puedan, digamos, tener y, digamos, capturar esa información general y tener los datos a nivel nacional y en el lugar donde nos encontremos. La ocupación, de igual manera, hay ocupaciones determinadas que pueden, digamos, tener una particularidad en cuanto a la patología respectiva en la población femenina. Dirección de residencia, de igual manera, la residencia realmente es importante para, digamos, para poder identificar de igual manera problemas de salud en general, de diversa índole. El dato de los teléfonos es importante. Hoy en día, con esta, digamos, situación de la pandemia, con esta situación epidemiológica a nivel mundial, en el caso del Perú y probablemente en otros países, el principal contacto con los pacientes, con las usuarias, es el teléfono. Para comentar de que, por ejemplo, se ha difundido bastante ahora el desarrollo de la telemedicina en los establecimientos de salud, también en el Ministerio de Salud, con la gran cantidad de establecimientos, centros de salud, puestos de salud y hospitales, quienes vienen trabajando, haciendo teleorientación, haciendo teleconsejería, teleconsultas a través de los números telefónicos. Ahora el teléfono ha dejado de ser, digamos, un artículo, anteriormente era de alguna manera en sus inicios de lujo, pero ahora más que, digamos, un instrumento de lujo, digamos, de entretenimiento, es un elemento fundamental para la comunicación. De igual manera, el dato de la religión es importante en el desarrollo de la historia clínica. Como todos sabemos, hay religiones que, digamos, no permiten de que digamos, la transfusión de sangre. Tal es el caso de la población de, digamos, de personas adventistas, de la religión, de grupos religiosos adventistas, quienes buscan una serie de, digamos, ¿no?, de elementos y argumentos para que no se les coloque, digamos, ¿no?, la transfusión de sangre.
La raza y etnia también definitivamente tiene que ver con, en algunos casos, con determinadas patologías, ¿no? Digamos, tienen. El nivel educativo de igual manera, el nivel educativo es importante, a mayor nivel educativo, el tema de la salud sexual y reproductiva de alguna manera es mucho más protegido, hay un factor de protección a mayor nivel educativo para el tema y la problemática de la salud reproductiva. Estos son los datos más importantes en los datos de filiación o identificación que deberíamos conocer en el caso de nosotros con el enfoque de las patologías digamos, relativas a la mujer en las diferentes etapas de vida. Ya entramos al punto de, digamos, la entrevista médica directa, que es el desarrollo de la anamnesis. Generalmente los datos de filiación en un establecimiento de salud a veces no necesariamente lo llena el médico, es un personal asistente, un asistente sanitario quien llena, digamos, los datos, ¿no? A veces el sistema ya de admisión viene en la historia clínica y obviamente nosotros al iniciar nuestra atención médica damos una mirada general, porque siempre si es que ya viene impreso estos datos, uno tiene que revisar, ¿no? O sea, no solamente ir de frente a desarrollar la consulta propiamente dicha, sino tomar conocimiento de los datos previos para que tengamos una idea global frente a qué tipo de paciente, frente a qué tipo de caso podríamos estar, digamos, evaluando. En la anamnesis hay dos partes importantes, que es el motivo de la consulta y la historia de la enfermedad actual. El motivo de la consulta es, digamos, la razón por la cual el paciente, la paciente acude y, digamos, él o ella, en este caso nosotros para ginecología, ella describe con sus propias palabras. Es importante muchas veces, digamos, consignar con propias palabras porque cada uno de nosotros va a interpretar de diferente manera. Y a veces, si el caso de cuando uno está atendiendo a una paciente, nos menciona una palabra, digamos, bajo sus propios términos o usos, para mí puede significar un probable diagnóstico, pero para otro colega o, digamos para otra especialidad podría ser otra. Por lo tanto, en el motivo de la consulta se pone, generalmente se registra el diagnóstico con las palabras tal cual la paciente manifiesta. Luego ya cuando pasamos a esta segunda parte de la anamnesis, la historia de la enfermedad actual, anamnesis propiamente dicha, aquí vamos a describir digamos, el motivo de la consulta con palabras técnicas, con terminología médica. El médico orienta su descripción, ¿no? Ahí vamos a describir la información, digamos, consignando los signos, los síntomas que va a manifestar la paciente, digamos, según sea el caso. Aquí con los detalles de la localización, momento de aparición, la intensidad, la frecuencia y otros síntomas asociados, según el arte semiológico del médico. Vamos a ver que una anamnesis bien desarrollada, principalmente el desarrollo de la historia de la enfermedad actual, una anamnesis, digamos, desarrollada sistemáticamente con los cuidados adecuados del caso, nos va a permitir tener un 50% del diagnóstico. Por lo tanto, hay que tener cuidado y especial, digamos, interés y tomarse el tiempo suficiente para desarrollar esta parte de la anamnesis que es la historia de la enfermedad actual. En el caso de los antecedentes familiares también son importantes. Eh, Aquí, en ginecobstetricia, como en muchas especialidades, tiene mucha relación algunos antecedentes de salud, algunos antecedentes médicos. Los antecedentes familiares buscan la información relevante sobre la enfermedad actual. Siempre preguntamos ciertamente orientado a buscar determinadas o a preguntar determinadas patologías. Primero la pregunta es genérica, ¿no? Preguntar a la paciente si alguno de sus familiares sufre alguna enfermedad en general. Obviamente la paciente muchas veces de primera intención no se acuerda o no repara en la importancia,
¿no? Y después comenzamos a preguntar, digamos, en detalle por las patologías, si es que la paciente no nos informa o no nos da, digamos, el dato respectivo que esperaríamos, ¿no? Esclarezca o no. Entonces aquí busca la información relevante sobre la enfermedad actual que se encuentre asociada a un antecedente familiar. Hay que preguntar por los antecedentes heredofamiliares, que es importante. De igual manera aquí, como ejemplo, vamos a dirigir en algunos casos, digamos, el dato del cáncer. Para el tema y la especialidad de ginecología, por ejemplo, es importante tomar conocimiento si, digamos, la paciente viene por una dolencia mamaria, preguntar si es que en la familia, la madre, las hermanas, las tías, de parte de la madre, han tenido el antecedente de problemas oncológicos o problemas de cáncer de mama. Al consignar este dato, esto nos va a permitir hurgar y evaluar adecuadamente, digamos, las mamas y por lo tanto dar la consejería, dar la indicación, digamos, preventiva, promocional, si no fuese el caso de un cáncer, para que tenga determinado tipo de cuidados a través del tiempo. De igual manera, siempre es importante preguntar los antecedentes de hipertensión arterial, de diabetes, de infertilidad, de asma, de tuberculosis, de estilos de vida, que es importante también. Todos estos datos nos van a servir para conocer mejor de manera integral el motivo de la consulta de nuestra paciente. Antecedentes personales. Van a haber antecedentes personales no patológicos y antecedentes personales patológicos. Los antecedentes, digamos, personales no patológicos generalmente no se pregunta porque pensamos de que a veces no necesariamente van a tener un vínculo directo con el motivo de la consulta, pero es bueno considerar, ¿no? Ya habíamos mencionado en la afiliación la residencia, o sea, el lugar donde procede, hábitos de vida, que es importante, deportes, ¿no? Si practica o no practica deportes, vamos a tener casos por ejemplo, de pacientes, mujeres, atletas, que practican determinado tipo de, digamos, de actividad que presentan cuadros de amenorrea y que tienen una connotación, digamos, fisiopatológica especial, ¿no? Por lo tanto, si nosotros vemos un caso de esta naturaleza, no olvidarse de preguntar digamos, por determinados datos. Hábitos alimenticios, generalmente la obesidad es un problema, digamos, también de salud pública hoy en día. Van a haber cuadros de, digamos, de diverso tipo que generalmente es bueno conocer los hábitos alimenticios para dar la consejería al final o las indicaciones terapéuticas. De igual manera, toxicomanías, digamos, es importante el consumo de tabaco, el consumo de marihuana, que lamentablemente, digamos, está incrementándose de alguna manera en determinados porcentajes y que hay pacientes que consumen, en el caso de la marihuana, y salen gestando, ¿no? ¿Sí? Y en realidad, si nosotros no hemos hurgado, no hemos preguntado ese antecedente, podemos tener problemas a la larga y, digamos, no considerar en la posibilidad terapéutica. En relación a los antecedentes personales patológicos, de igual manera es importante porque hay muchas patologías en general que tienen un correlato y una consecuencia de una implicancia, digamos, en la esfera ginecológica, ¿no? Por lo tanto, es bueno, digamos, también preguntar con detalle qué otras enfermedades ha tenido o tiene la paciente. Antecedentes quirúrgicos, de igual manera, es importante, digamos, preguntar con detalle si tenemos y estamos frente a un caso de una paciente con problemas de infertilidad, si que estamos todavía en el momento de anamnesis y no hemos visto todavía el examen abdominal, preguntar si ha tenido algún tipo de intervención quirúrgica, porque para el caso de determinadas pacientes vamos a tener que han tenido el antecedente de una apendicitis o de un cuadro de peritonitis y la paciente viene por un tema de digamos, de un problema de infertilidad. Entonces, esos datos, digamos, hay que ir hurgando, hay que ir preguntando
en el desarrollo de los antecedentes personales. Ya habíamos dicho los toxicológicos también, el consumo, ¿no?, de tabaco, de algún tipo de droga, traumáticos de igual manera, pacientes que han tenido accidentes, a veces no siempre, digamos, recientes, sino con cierta antigüedad, y vienen a la consulta por determinadas dolencias o no han sido considerados, han tenido fracturas de pelvis, han tenido, digamos, algún tipo de efecto traumático que va a tener una repercusión en los órganos pélvicos, ¿no? Y también va a tener, por ejemplo, en los casos obstétricos, repercusión en la posibilidad digamos, de un parto vaginal, en la posibilidad, digamos, de darle la posibilidad de un chance de parto vaginal. Pero sin embargo, a veces si no hemos preguntado y hay un antecedente traumático, accidente de alguna naturaleza pélvica, con implicancia pélvica, esto nos podría poner en serios aprietos y no dar un diagnóstico y posibilidad, digamos, importante a la paciente. No hay que olvidarnos también los antecedentes farmacológicos. Nunca dejar de preguntar de las reacciones adversas a medicamentos. Todos sabemos de que en un porcentaje también ciertamente importante hay personas alérgicas a diferentes tipos de medicamentos, tipo antibióticos, a los AINES, ¿no? Y que si no preguntamos, definitivamente probablemente indiquemos nosotros el medicamento que puede afectar. Todos sabemos que la reacción adversa a medicamentos puede ser, digamos, traducida desde la aparición de pápulas, de ronchas de pápulas, hasta llegar a un edema angineurótico y, digamos, llegar a un shock anafiláctico. Y obviamente después del shock anafiláctico llevar lamentablemente a la muerte. Los aspectos ginecobstétricos de igual manera son importantes, vamos a ver a continuación. Ahora estamos comentando en términos general la historia clínica ginecológica, posteriormente hay otra clase en relación a la historia clínica obstétrica, pero en términos generales, frente a un caso ginecológico, de igual manera hay que, digamos, tomar en cuenta estos datos importantes que nos van a servir para tener conocimiento integral del caso. De igual manera, tomar en cuenta si toma una medicación actualmente o no. Hay pacientes que por diversos motivos van a tomar diversos medicamentos, y esto va, digamos, a hacer de que a veces no siempre lo mencionen al médico. Los antecedentes ginecobstétricos. Aquí tenemos digamos, diferentes términos de la propedéutica, digamos, en general. La menarca, como sabemos que es la primera regla, ¿no? Es importante siempre conocer cuando atendemos a pacientes adolescentes, ¿no? A veces vienen por cuadros de dismenorrea, por cuadros, digamos, es importante saber la edad de la menarca, el comportamiento de los ciclos menstruales a través del tiempo, ¿no? Es importante para poder abordar digamos, el problema en sí. Los ciclos menstruales, de igual manera, siempre preguntar la fecha de última regla, siempre, digamos, cuando dan la fecha de última regla, preguntar y reiterar de que realmente nos den el primer día del último periodo menstrual. Es importante esto principalmente en obstetricia, dado que muchas veces la paciente, cuando le preguntamos la fecha última regla, la paciente da el último día, pero siempre hay que reiterar a la paciente que sea el primer día del último periodo menstrual. La fórmula obstétrica, que también veremos a continuación, es el famoso Gesta-Para, que nos permite tener una idea general, digamos, el tema obstétrico reproductivo de la paciente. La fecha de último parto es importante, así venga la paciente por un problema no obstétrico, viene por un problema ginecológico, hay que registrar este dato importante, el tipo de parto,
Hay pacientes que vienen por dolor pélvico, a veces dolor pélvico crónico, y son pacientes que han tenido o han sido cesáreas anteriores y que probablemente tengan problemas que haya que estudiar en algún momento en relación a, digamos, a un problema potencialmente, síndromes adherenciales, problemas que puedan estar presentándose a nivel pélvico. De igual manera, la planificación o método anticonceptivo es importante. Es bueno, digamos, también ver si la paciente está recibiendo o no un método anticonceptivo. Tenemos el caso de pacientes usuarias de métodos hormonales, y los métodos hormonales, muchos de ellos van a presentar algunas, digamos, particularidades en cada paciente. Es muy común, digamos, el uso de la medroxiprogesterona, y la paciente viene por sangrado. Es un dato, digamos, que a veces nosotros no preguntamos. O en el caso de adolescentes que vienen con problemas de hemorragia, entre comillas, pero son pacientes que se automedican, o adolescentes que se automedican la píldora de emergencia, y que ellas muchas veces lo toman como si fuese una aspirina. El fin de semana que tienen su relación sexual, se toman digamos, su píldora de emergencia. La siguiente semana tienen nuevamente su relación sexual, tienen otra píldora de emergencia pensando que esa es la solución, pero sin embargo tenemos problemas de hemorragia, digamos, hemorragias uterinas, y si no hemos preguntado este dato, no hemos tomado en cuenta, podemos estar frente a una aparente duda diagnóstica sin precisar. De igual manera, antecedentes ginecobstétricos o ginecológicos, la toma de la citología cérvico-vaginal, eso es importante, porque, digamos, la toma del Papa Nicolau, ¿no? de la citología cérvico-vaginal es importante para la evaluación integral también de la persona como una medida y actividad preventiva para el descarte de cáncer de cuello uterino. El número de parejas sexuales, edad de inicio de relaciones sexuales, y digamos, es importante, pero hay que tener mucho cuidado en preguntar esos datos. Generalmente los datos relativos a temas de género, a temas de prácticas sexuales, son bastante delicados, que habría que ver si es necesario preguntar o el momento o la oportunidad, porque muchas veces, de alguna manera, con estas preguntas, la paciente se siente ciertamente invadida en su tema personal y agresividad. De igual manera, cuando uno pregunta, digamos, el número de parejas, tenemos que estar en un ambiente de reserva, porque de lo contrario, si esta pregunta lo hacemos en plena emergencia, donde hay más de una persona, donde definitivamente no vamos a tener el dato exacto, o en todo caso la paciente se va a sentir agredida. De igual manera, en el caso de pacientes en la etapa del climaterio, preguntarle, digamos, la fecha de la menopausia. Sabemos que la menopausia es el último periodo menstrual, la última regla, ¿no? Precisar la edad de la última regla, del último periodo menstrual en la vida de la mujer, que para denominarse menopausia tiene que, digamos, haber pasado un año, ¿no? Eso quiere decir si, digamos, determinada paciente tiene su último periodo, digamos, hoy, 24 de septiembre, deja de reglar hasta el próximo año, el 24 de septiembre del próximo año, el día 25 y 26 ya hablaremos que su menopausia ha sido digamos, el 24 de septiembre del año 2020. Aquí tenemos, digamos, en relación a los ciclos menstruales, que es importante conocer la terminología. Los ciclos normales generalmente son de 28 días más o menos 7 días. Las oligomenorreas cuando son de 35 a 90 días. La menorrea, por definición, es considerado cuando, digamos, el retiro de la regla más de 90 días. La polimenorrea, ciclos de menos de 21 días. Hipermenorrea, menstruación abundante, digamos, la menstruación abundante generalmente, digamos, en el caso de estos ciclos menstruales. La hipomenorrea, hipo menos, las menstruaciones escasas. La menometrorragia, sangrado genital irregular y permanente, eso es lo que hablábamos nosotros de las pacientes que usan determinados tipos de métodos, ¿no? De métodos hormonales.
¿no? Que hay que conocer ese antecedente para poder orientar a la paciente. La menopausia, ya habíamos dicho que es el cese definitivo de la menstruación por ausencia de la función ovárica, ¿no? Por la involución de la función ovárica. Generalmente alrededor de los 50, 52 años, digamos, se presenta en el caso digamos, del Perú. Y está la fórmula gestacional o el Gestapar. Eso es importante que por favor tomen en cuenta, porque a pesar de no estar frente a una historia clínica obstétrica, es importante que se consigne, ¿no? Hay en total 5 casilleros, ¿no? 5 se va a consignar cuando la paciente está gestando, ¿no? Pero los 4 casilleros consideraremos cuando se trata de una paciente que no está gestando. Tome nota, por favor, de este aspecto que es importante. En el primer casillero, si la paciente está gestando, en el casillero, en el G, ¿no? En el primer casillero va a ir el total de embarazos, si la paciente se encuentra gestando en este momento. Y en el en el primer casillero, embarazos a término, o sea, cuántos de los embarazos que ha tenido, cuántos han llegado a término, o sea, más de 37 semanas, ¿no? Los prematuros, obviamente, menos de 37 semanas, ahí se consigna el número, ¿no? Luego los números de abortos, ¿no? Los abortos que ha tenido la paciente, y los hijos vivos que tiene en la actualidad. Embarazos a término, prematuros, abortos, hijos vivos, digamos, que tiene en ese momento. Entonces, para esta fórmula gestacional, es una paciente que está gestando su 8º hijo, que en casa tiene, ¿no? O ha tenido embarazos a término, 5 en total, 5 embarazos, no ha tenido ningún hijo prematuro, abortos ha tenido 2, y ahorita en casa tiene 3 hijos vivos, ¿no? Entonces, sumado con el embarazo actual, tenemos 8 embarazos. Este dato es importante porque nos permite también conocer una serie de aspectos en relación a la paciente. Hemos hablado también de los datos de planificación de métodos anticonceptivos, ¿no? La salud sexual y reproductiva es importante en una paciente y no hay que perder de vista. Es bueno de que inclusive ustedes, muchos, que cuando no estén en la rotación de ginecobstetricia, en otras rotaciones y cuando ya sean médicos, cualquier especialidad que tengan, no se olviden del aspecto de la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué decimos esto? Hay que preguntar siempre la fecha de última regla y si usa o no usa método anticonceptivo. Porque hemos visto que muchas pacientes, en algunos casos, ingresan a sala de operaciones con embarazos iniciales, o comienzan a tomar determinado tipo de medicación, que probablemente les puede traer serios problemas porque sencillamente no preguntamos la fecha de última regla y si usa o no usa un método anticonceptivo. Eso es importante. Para efectos de la historia y recoger la información, siempre es bueno preguntar en relación en una historia ginecológica los datos de metodología anticonceptiva. ¿Con quién se viene cuidando? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se ha cuidado? ¿O cuándo le toca su próximo, digamos, método, dosis, o digamos, el próximo método anticonceptivo, ¿no? De acuerdo al esquema que esté siguiendo. Efectos colaterales o no. ¿Tiene o no tiene algunas molestias por su método anticonceptivo? Muchos problemas de dolores pélvicos en la consulta. La paciente viene, digamos, con antecedente de uso de dispositivo intrauterino. Y probablemente, de acuerdo al examen que vamos a desarrollar, se va a plantear inclusive la posibilidad, de acuerdo a la aceptación de la paciente, de retirar el dispositivo intrauterino. Recambios, cuando le toca, obviamente, digamos, el recambio, con qué piensa cuidarse luego que deja de utilizar este método. Un comentario en relación, unas frases importantes de maestros de la semiología, de Comer y de Sterch, en relación a la anamnesis. Aquí nos dice lo siguiente: una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico. O sea, si nosotros hacemos una historia clínica y hemos indagado, digamos, sobre determinados datos importantes de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a los signos, los síntomas y los síndromes que vamos organizando a nivel mental, podemos tener un 50% del diagnóstico. No hay que acostumbrarse hoy en día a mandar puro examen auxiliar. Nos hemos acostumbrado
a mandar órdenes de tomografía, órdenes de resonancia, y queremos que la tecnología moderna sea quien diagnostique. Pero sin embargo, aquí en un 50%, digamos, podemos tener un diagnóstico casi certero si desarrollamos una buena anamnesis. Homer nos dice, una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico. De igual manera, Sterch dice lo siguiente, para el diagnóstico, 1 hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. Y tiene razón, definitivamente, el tener el tiempo, la paciencia de recoger los datos, ¿no?, que la paciente manifiesta, esto nos va a permitir, más que la exploración, digamos, tener cierta idea de, digamos, el cuadro que viene siendo. Es importante conocer las patologías más frecuentes de todas las especialidades, en el caso de ginecología también, para poder pensar en base a los signos y los síntomas de qué patología se podría tratar y preguntar los signos y síntomas adicionales que podría estar teniendo y que la paciente no nos comenta, ¿no?, por olvido o por algún factor. Quien no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Entonces, para buscar y encontrar, tenemos que conocer, en este caso en ginecología, las principales patologías de nuestra especialidad. La anamnesis es la base fundamental e insustituible del diagnóstico. Es la parte de la historia clínica a la que nunca se debe escatimar tiempo y la que exige mayor ciencia y experiencia del médico. Hay que desarrollar la habilidad de manejar la historia clínica. De toda la historia clínica, la parte más importante, la anamnesis. Examen físico. El examen físico, igual que en toda especialidad, debería ser integral. Probablemente nos vamos a detener más en los órganos, digamos, de nuestra especialidad y de nuestra importancia, ¿no? Pero como dice la canción, de la cabeza a los pies, nosotros decíamos en clase en varias oportunidades que, digamos, el médico tiene que evaluar, más aún si es la primera vez que viene la paciente, de la punta del pelo hasta la punta del pie. Obviamente, definitivamente, de acuerdo a la especialidad, detenernos en los órganos, motivo de la molestia y de la dolencia actual, pero, sin embargo, tener una mirada general, ¿no? La revisión del organismo, debe ser por sistema por sistema, para escoger signos y síntomas que puedan ayudar a estructurar el diagnóstico, ¿no? La cabeza, el cuello, tórax, mamas, abdomen, el aparato genital urinario, extremidades, el sistema neurológico, piel y faneras. Muchas veces la piel es el reflejo de muchas patologías que se presentan en las pacientes, ¿no? No dejar de ver. De igual manera, el desarrollo de adenopatías que pueden indicar diferentes tipos de procesos, procesos inflamatorios, procesos oncológicos, pueden también ayudarnos a diagnosticar de acuerdo al grupo etario al cual estamos, digamos, evaluando. El examen de mamas es importante, generalmente en la evaluación ginecostétrica, la evaluación, digamos, de las mamas, del abdomen, la parte pélvica y digamos, los exámenes en el aparato genital femenino. Son 3, digamos, órganos que tenemos que evaluar. La evaluación de las mamas se evaluará la simetría, las cicatrices, las características, ¿no? Primero la electroscopía, como siempre. Las mamas se van a evaluar en 2 posiciones, sentada y en decúbito. Más adelante tenemos unos gráficos, pero en términos general se va a observar la simetría, si existen o no cicatrices, si hay retracciones o no hay retracciones, si hay inversión del pezón, ¿no? Si hay tumoraciones, hay que ver esa tumoración, la localización, la movilidad, el dolor, los signos de flogosis, las adherencias a planos profundos, ¿no? De igual manera, la secreción del pezón, si es un unio multiporo, ¿no? Y si tiene ganglios axilares supraclaviculares. Esto es importante porque muchas veces
tenemos que examinar a la paciente y enseñar a la paciente a que ella se autoevalúe. La autoevaluación de mamas es una práctica que debería realizar cada paciente. Y la enseñanza, es importante en la educación sanitaria que damos a la paciente. Es importante de que esta evaluación se haga, como digo, en dos posiciones, sentada, estando nosotros frente a la paciente, con los brazos, brazos y manos en la parte posterior de la cabeza, ¿no? Luego se hace una evaluación en cuadrantes, ¿no? Los 4 cuadrantes que nos va a permitir, identificar algún tipo de hallazgo anormal, ¿no? La retracción, la retracción de planos, la irregularidad, podría en algún momento identificar en personas en la etapa de climaterio la probabilidad de presencia de problemas de cáncer, tipo cáncer. Exploración abdominal, la exploración genital, la vamos a ver en la parte final. Vamos al aspecto del diagnóstico, de la historia clínica. Primero los diagnósticos deben de consignarse de acuerdo a importancia. Aquí, para el tema ginecobstétrico, primero va indicando y consignando la patología o el embarazo. En el caso del embarazo, indicar por semana de fecha última regla exacta, o ecografía precoz, ¿no? O la altura uterina. Es importante recordar que oportunamente se mencionará de que cuando uno da la edad gestacional por fecha última regla, uno tiene que precisar que la paciente tenga una fecha de última regla exacta, ¿no? O en todo caso, consignar que es por ecografía precoz, porque las ecografías de finales del embarazo en el segundo y tercer trimestre tienen mayor margen de error para dar la edad gestacional, y no sería usual, utilizar este dato porque podría potencialmente crear algún problema diagnóstico. El segundo diagnóstico para el caso obstétrico, el feto único múltiple, ¿no? Si está en trabajo de parto o no, si hay una patología asociada principal y si hay una patología asociada secundaria. En el caso de cuadros ginecológicos, no olvidar también de consignar más de una patología, ¿no? Porque esto nos va a permitir, tener una idea global frente a qué caso estamos, atendiendo. No olvidarse también de consignar y acostumbrarse a utilizar el CIE, el código de la clasificación internacional de enfermedades. Actualmente está vigente el CIE 10 y tienen que ustedes familiarizarse con toda la codificación del CIE 10 que nos sirve para múltiples casos, debe ser registrado en los partes de atención, tiene que ser registrado en la historia clínica, y esto también nos sirve para desarrollar dentro de muchas actividades muchos aspectos, nos sirve para la investigación. En relación al tratamiento o abordaje terapéutico, luego del diagnóstico, vamos a establecer un plan terapéutico. Ahí vamos a ver si es que la paciente se determina o no hospitalizar, o hay que desarrollar un manejo ambulatorio, ¿no? Se considera la dieta, los líquidos endovenosos si es necesario cuando la paciente está hospitalizada, si va a haber reposo o no, las indicaciones generales, la medicación y la solicitud de exámenes auxiliares, ¿no? Este es para una paciente, generalmente con la determinación de una hospitalización. La solicitud de exámenes también es importante que vayan relacionándose y vinculándose a la terminología. Ya habíamos dicho la citología, como saben, la denominación Papa Nicolau, el estudio de secreciones cervical y vaginal. Siempre que se haga especuloscopía, lo ideal es tener, un examen de laboratorio de ese estudio de la secreción, el cultivo de secreciones, la biopsia de órganos genitales, la biopsia de endometrio, biopsia, de cervix. Van a ver, luego de un estudio colposcópico, aquí está justamente mencionándose el siguiente procedimiento, que es la colposcopía, cuando hay tejidos irregulares, a través de una pinza especial de biopsia, una pinza en sacabocado, vamos a realizar una biopsia. La colposcopía, que es el estudio del cervix,
a través, digamos, de una metodología importante. La ecografía de pelvis, ecografía abdominal. Muchas veces las ecografías se complementan. Hay que hacer muchas veces primero una ecografía abdominal y en el mismo momento una ecografía transvaginal, ¿no? Vaginal o transvaginal, que nos permite clarificar, digamos, algunos hallazgos pélvicos, la ecografía Doppler, la ecografía tridimensional, la histerosalpingografía, que es una procedimiento para ver la permeabilidad de las trompas uterinas, la histeroscopía, ¿no? Que es la observación directa, que es diagnóstica y muchas veces terapéutica a la vez, que nos permite ver la presencia de pólipos o de, digamos, algún tipo de patología intrauterina, que muchas veces, a la vez que hacemos el diagnóstico, digamos, estamos interviniendo como tratamiento. Hay más procedimientos, la laparoscopía, ¿no? Muchas veces tenemos que, en algunos cuadros ginecológicos, concluimos con una laparoscopía porque, digamos, no hemos podido identificar claramente por los otros exámenes. Hay una patología que ustedes van a escuchar también, que es la endometriosis, es una enfermedad ginecológica compleja que solo se va a diagnosticar en todo caso de manera directa, con la observación directa, y esto solo lo podemos hacer a través de la laparoscopía diagnóstica. La mamografía, ¿no? Que es el estudio radiográfico digamos, de las mamas, la tomografía axial computerizada, la resonancia, el cariotipo en algunos casos cuando tenemos determinado tipo de patologías o antecedentes, la oculocentesis, que es un procedimiento que la punción del fondo de saco posterior, esto se ha dejado de hacer porque digamos, porque no confiamos mucho de la ecografía y a veces en la ecografía ya podemos tener los volúmenes de líquido a nivel de fondo de saco y ya no se hace comúnmente la oculocentesis. Estudios urodinámicos, cuando hay problemas de incontinencia urinaria, hay que hacer un estudio integral, ¿no? del problema, y dentro de eso hay estudios urodinámicos. La densitometría ósea, para el caso de las pacientes en el climaterio, hay que hacer un estudio integral. Otros exámenes de laboratorio, el hemograma, hematocrito, pruebas serológicas, prueba de ELISA, glicemia, orina, pruebas hormonales, dependiendo la patología y el cuadro. Crisis, etimológicamente, es la determinación o juicio, ¿no? Es el resumen clínico completo y detallado que se realiza al egreso de la paciente. Al momento de salir la paciente de alta, se va a hacer todo un resumen, ¿no? Generalmente esto incluye el análisis y juicio crítico del manejo del caso. Esto se va, digamos, esta etapa de la historia clínica, esta parte de la historia clínica se va a elaborar, digamos, al final del alta o fallecimiento de la paciente. Exploración del abdomen, aquí hay características, digamos, para hacer la exploración del abdomen, tiene que haber buena iluminación, el abdomen totalmente descubierto, paciente cómodo y relajado, la paciente cómoda y relajada, tiene que tener, el explorador tiene que tener las manos calientes y las uñas cortas preferentemente, ¿no? Para no tener que, de alguna manera, causar algún tipo de perjuicio o impresión negativa a la paciente. El paciente debe vaciar la vejiga previamente, eso es importante. Vejiga llena, tanto en el examen abdominal como en el examen del tacto vaginal, puede crearnos serios problemas y tener falsos hallazgos, ¿no? Siempre hay que comenzar a examinar primero por las zonas no dolorosas y terminar por el cuadrante, digamos, que realmente es motivo y principal preocupación. El paciente debe respirar por la boca, en el caso del examen abdominal. Indispensable la aplicación de los conocimientos anatómicos, ¿no? Aquí tenemos los 9 cuadrantes, el abdomen puede dividirse en 4 o 9 cuadrantes, lo ideal 9 cuadrantes. En estos 9 cuadrantes, con las referencias determinadas que ya sabemos, vamos a ir, digamos, viendo la proyección de, digamos, de la patología probable, ¿no? Generalmente las pacientes suelen decir, tengo un dolor en el bajo vientre, y cuando la paciente se refiere al bajo vientre, se está refiriendo al hipogastrio, ¿no? Que generalmente es, digamos, el cuadro que mostramos aquí en el número 3. Tenemos epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Epi arriba, meso, medio, hipo abajo, ¿no? Entonces, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Eso tiene que dominar porque ya están próximos al internado y generalmente al momento de evaluar un paciente frente al asistente, frente al residente, hay que ir describiendo la ubicación, digamos, ¿no? Por donde uno se encuentra. De igual manera tenemos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo.
fácilmente relacionables, derecho, izquierdo, hipocondrio. Flanco derecho, flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. No hay que olvidarnos, siempre la exploración tiene que ser integral y completa, la inspección, ocultación, percusión y palpación, en ese orden, porque uno tiene que primero inspeccionar a la vista, segundo, en el caso del abdomen, auscultar, porque es importante ante un dolor abdominal, ver si hay ruidos o no hay ruidos hidroaéreos para poder ver qué tipo de patología. Luego, digamos, hacer la percusión respectiva para identificar determinado tipo, digamos, de hallazgos y al final la palpación. Porque si hacemos a la inversa, primero palpamos y al final, digamos, auscultamos, definitivamente no vamos a escuchar los ruidos hidroaéreos o involuntariamente los ruidos hidroaéreos pueden incrementarse o pueden disminuir o desaparecer. Aspectos importantes a precisar en el examen y el registro: la inspección, hemos dicho, ocultación, percusión y palpación. La inspección hay que ver contornos, simetría, movimientos respiratorios, pulsaciones, peristaltismo, integridad de la piel, masas. Ocultación, sonidos intestinales, ruidos hidroaéreos. Y la percusión, el tono, ¿no? Para poder precisar los límites de los órganos abdominales. Y la palpación, el tono muscular, característica de los órganos, sensibilidad de presencia de masas, pulsaciones, acumulación de líquido ante, digamos, determinados casos. La inspección, aquí están las características de la inspección. Esta presentación ustedes lo van a tener, vamos a enviar a la delegada, ¿no? Ahí está la piel, la cicatriz umbilical, que es importante, la presencia. Hay pacientes, en el tema ginecológico, pacientes obesas que tienen, digamos, por debilidad de la pared, hernias umbilicales, hay que ver la cicatriz umbilical. El médico tiene que tener una capacidad de observación y desarrollar, que sí se puede desarrollar, una capacidad de observación grande. A la mirada tiene que encontrar 10 aspectos, 10 hallazgos, ¿no? Y es importante tener una visión general. Conociendo, digamos, un abdomen normal, vamos a poder identificar un abdomen con ciertas irregularidades o patologías. Ver contornos, ver la simetría, ver los movimientos, masas y hernias probables, que es otra posibilidad también, digamos, de hallazgo en paciente ginecológica. Contornos alterados del abdomen, acá hay distensión generalizada con el ombligo invertido, ¿no? Distensión de la mitad inferior, cuando hay la vejiga está distendida, o puede ser también por embarazo o por una masa ovárica, ¿no? Las tumoraciones también son importantes, por eso es bueno, para no confundirse con la vejiga distendida, en todo examen ginecológico, digamos, debemos pedir que la paciente evacúe la vejiga. El baño que hay en el consultorio de ginecología, siempre hemos dicho, no es para el médico, no es para la técnica, ni es para el externo ni el interno de medicina. El baño es para la paciente. A veces a la pobre paciente le mandan a miccionar a la calle o fuera, ¿no? O sea, fuera del hospital o los baños públicos, pero sin embargo a la paciente no le dejan utilizar el baño que hay en el consultorio. Toda paciente ginecológica, antes de la evaluación ginecológica y antes de la evaluación obstétrica, debe miccionar. Distensión generalizada del ombligo vertido, ¿no? Por ascitis, por tumoración, abdomen excavado. Aquí están las causas, ¿no? Muchas de ellas, frente a una distensión abdominal, ascitis, obstrucción intestinal, hilo paralítico, embarazo, masas. Ocultación, de igual manera, aquí están las características de la ocultación. La percusión, igualito, para poder identificar, digamos, la matidez esplénica, ¿no? La altura hepática. La palpación, resistencia muscular, ¿no? Si hay resistencia muscular o no. El dolor es importante, digamos, el dolor abdominal en ginecología, en obstetricia. Para eso hay que tener la experiencia y la expertise suficiente para tratar de llegar por el examen clínico a una presunción diagnóstica adecuada. Masas palpables, ¿no? Irritación peritoneal, cuando hay irritación peritoneal, rigidez involuntaria de los músculos abdominales, sensibilidad y defensa. Ustedes tienen que acostumbrarse a identificar el abdomen en tabla, que podría estar indicándonos un abdomen agudo quirúrgico, generalmente, o también clínico, pero sin embargo, lo importante es que ustedes puedan, digamos, identificar. Aquí están los signos y signos, es bueno que se revise, ¿no? El de Bloomberg, el de Robson, ¿no? Que son los más conocidos. Importante a través digamos, no esperar la ecografía, no esperar el examen auxiliar, sino a través de estos signos podamos identificar la probabilidad de la patología específica. Exploración abdominal en una paciente gestante, en el caso de la gestante ya se revisará en otro tema, que es la observación obstétrica, la altura uterina, el número de los fetos,
si el feto es vivo o no, situación del feto, posición del feto, presentación, frecuencia cardíaca, actividad uterina, para el caso de obstetricia. Esta es la posición de litotomía, la posición en la cual se va a evaluar a la paciente, ¿no? Este es un gráfico, generalmente ambas glúteos deben estar al borde de la camilla y, digamos, las piernas de la paciente en los estribos en los estribos o en las pierneras, de acuerdo al modelo de la camilla. Aquí hemos dicho, semiología del aparato femenino, digamos, vaciar la vejiga, cubrir en forma adecuada a la paciente, digamos, el pudor de la paciente, digamos, hay que proteger siempre la intimidad de la paciente. Los brazos de la paciente deben estar preferiblemente a los lados. Explicar, digamos, cada paso del examen es importante de la paciente, siempre, digamos, es bueno explicar qué es lo que viene haciendo, qué es lo que uno va a hacer, tener las manos y un espéculo a temperatura adecuada. Al examinar, digamos, siempre observar la cara de la paciente para identificar si tiene o no tiene algún tipo de molestia. Este es el espéculo, que es un instrumento vital para el examen ginecológico. Aquí está el modelo, espéculo de Graves, el espéculo de Pedersen, el espéculo de Huffman, que son espéculos de acuerdo a determinado caso. Aquí está la exploración genital. La paciente con vejiga y intestino vacío, preferentemente, la exploración sobre la camilla, andar cerca del borde de la camilla, los talones sobre las posaderas, ¿no? Es importante, si la paciente son ancianas, hay que tener bastante cuidado. La paciente en el climaterio y de mayor edad avanzada, tiene que tenerse cuidado en examinar, porque vamos a encontrar una paciente con ciertas rigideces a nivel articular. De igual manera, vamos a tener con problemas de atrofia a nivel vaginal. Probablemente vamos a tener en algunos casos hacer solamente el tacto vaginal, ¿no? Como parte del examen, o en otros casos utilizar los espéculos virginales que nos van a permitir adecuar, digamos, detenidamente a la paciente. Preferentemente la cabecera de la camilla un tanto elevada, que esto le va a permitir dar comodidad ciertamente a la paciente, ¿no? La sábana sobre el abdomen y rodillas de la paciente, cuidar la privacidad de la paciente. Aquí estamos frente a un examen clínico, está el médico explicando a la paciente y, digamos, por colocar el espéculo, ¿no? La paciente en decúbito supino con las piernas en posición de litotomía dorsal, los pies apoyados en los estribos, la cabecera de la cama se eleva más o menos en 30 grados. Es importante también recordar a la paciente que ella pueda detener el examen en cualquier momento. Para nosotros, los profesionales de la salud, teóricamente podría ser normal, digamos, un examen ginecológico y que probablemente lo hacemos más de una vez durante el día. Pero para determinadas pacientes, el hecho de practicar un examen en ella es un hecho bastante significativo para ella, y muchas veces, de acuerdo a experiencias anteriores, si han tenido mala experiencia de un examen traumático, definitivamente va a ser un problema, y explicar a la paciente y darle confianza para que se tenga, digamos, un buen resultado. Aquí está la inspección de los genitales externos. Hay que hacer una visión, o igualito, la inspección, la palpación. Inspección, digamos, perineal. Hay que ver, digamos, toda la región vulvar, el ano, el meato uretral, el clítoris, ¿no? La presencia de escoriaciones es importante. Son parte de la endoscopía, digamos, del examen. Aquí tenemos un herpes simple, es un gráfico de herpes simple. Igualito hay que ver, digamos, la observación del monte de pubis, monte de Venus, el vello, la piel de la vulva, ver si hay enrojecimiento, escoriación, masas, si hay leucoplasias, cambios en la pigmentación de la piel.
Es bueno también de ir la participación y colaboración de la paciente, o cuando la paciente es muy nerviosa o de alguna manera tiene mucho, digamos, reparo en el examen, que ella participe. Aquí en este gráfico la paciente está, digamos, con sus propias manos, la misma paciente está haciendo la separación de la vulva para poder, digamos, evaluar. Aquí tenemos el clítoris, ¿no? El monte de Venus en la parte superior, el prepucio, el labio, el labio menor, en los labios mayores, ¿no? La vagina, el orificio uretral y el ano, ¿no? De igual manera, digamos, esta es la exploración del aparato genital, con todas las partes ya mencionadas. Ahí es importante, digamos, observar el orificio vaginal, ¿no? El orificio, el vestíbulo, la ubicación del vestíbulo, la carúncula himeneal, identificar claramente. Aquí la siguiente, digamos, esto es igualito, es un gráfico para poder observar el líquen escleroso, que es un tipo de patología que podemos encontrar. De igual manera, aquí hay un problema oncológico, un carcinoma epidermoide, ¿no? En los labios de la vagina. De los labios, y separar los labios siempre es importante. En el caso de la paciente climatérica, a mayor edad va a haber mayor dificultad para examinar. La presencia de condilomas, es frecuente también la presencia de condilomas en diferentes grupos etarios, principalmente en pacientes adolescentes. La inspección del clítoris, que es importante, digamos el tamaño normal de 3 a 4 milímetros, ¿no? Hay que ver en esta vista la inspección de inflamación, de alguna, digamos, secreción anormal, para realizar los estudios de examen directo, para hacer el estudio de cultivo. Esta es la evaluación de la glándula de Bartolino, cómo se evalúa en la parte superior, la técnica para la evaluación de la glándula de Bartolino. Aquí en la parte baja ya tenemos un absceso de la glándula de Bartolino, que es también una patología frecuente. La exploración interna, la evaluación de las paredes vaginales, separar los labios con los dedos medio e índice y pedir a la paciente que comprima el abdomen un poco para que haga presión y poder facilitar el examen. La exploración interna se va a escoger el espéculo de tamaño y forma adecuados y humedecidos con agua tibia, ¿no? Insertar el espéculo, generalmente de manera, digamos, transversal, para que la paciente, digamos, no tenga mucha molestia. El espéculo, digamos, con agua tibia, ¿no? No un espéculo frío. Usar el espéculo para facilitar la inserción, es importante. Posicionarlo horizontalmente luego y abrir el espéculo. Tenemos dos tipos de espéculo, descartable y metálico. El espéculo, cada uno de ellos con su ventaja. Por tema de bioseguridad, el descartable es ideal, pero la ventaja del espéculo, digamos, metálico, nos permite graduar y trabajar tranquilamente determinado tipo de procedimiento, a diferencia del espéculo descartable, que muchos de ellos no siempre a veces son cómodos para el desarrollo del procedimiento. Inspección del cuello uterino, abrir el espéculo hasta que el cuello uterino pueda verse por completo y con buena iluminación. Retira las secreciones con un hisopo grande de algodón. Hay que retirar para poder ver, para tener una visualización directa del cuello del útero. La inspección del cuello del útero, hay que anotar el color, la posición, características superficiales, ¿no? Si hay ulceración, si hay masa, si hay hemorragia o hay secreción. De igual manera, te tiene que tomar una toma de muestra de citología, es importante siempre, es importante la toma de muestra de citología, lo ideal con un citocepillo. Hay la clásica espátula de aire y el hisopo que seguimos usando en los hospitales, ¿no? Pero lo ideal quizás con hisopo, con cepillos especiales para la toma de citología. La paciente no debe estar menstruando, o sea, tiene que tener 3 requisitos: no estar con sangrado menstrual, no haberse colocado óvulos y no haber tenido relaciones sexuales 48 horas antes de la exploración. Aquí es el procedimiento. Bimanual. Siempre todo examen ginecológico debe ser el tacto bimanual, pero que no se concibe, digamos, hacer un examen ginecológico con un tacto con una mano nada más, ¿no? Si uno se introduce la mano a la vagina y no tenemos la otra mano que nos ayude a precisar
digamos, la evaluación, poco podemos evaluar los hallazgos que tenemos. Entonces aquí está el tacto bimanual, ¿no? Con la mano derecha, que ingresa, puede ser 1 o 2 dedos, generalmente son 2 dedos, lo ideal para tener mayor seguridad y precisión, y hacer el procedimiento de la movilización del cervix para ver los hallazgos, y en la parte superior ir, digamos, en la línea media, infraumbilical, ir descendiendo hasta poder identificar los hallazgos. La palpación bimanual, la palpación del cuello uterino registrado en, digamos, registrando la posición, la forma, la consistencia, la regularidad, la movilidad y el dolor. Ahí tiene que también tomarse en cuenta la palpación de los ovarios, ¿no? En las fosas ilíacas, generalmente los ovarios normales duelen un poco, mientras que las trompas no son, digamos, palpables en una paciente normal, ¿no? El tacto bimanual va a evaluar la fuerza de los músculos pélvicos también, es importante. Poner los dedos en la vagina y pedir a la paciente que contraiga los músculos con una máxima fuerza, que es importante para poder ver la fuerza muscular. Y es el tacto bimanual, estamos viendo los 2 dedos en otra perspectiva. Se pone en el fondo del saco posterior, que nos ayuda, ¿no? Que nos ayuda a precisar el cuello y a precisar el tamaño. Tacto recto vaginal es otro de los procedimientos que, digamos, se tiene que tomar en cuenta para poder evaluar, digamos, el útero retroverso. Normalmente el útero está en una posición de anteverso flexo, ¿no? Pero sin embargo, por diferentes motivos, podemos tener, digamos, un útero retroverso. También en el tacto recto vaginal podemos evaluar los ligamentos uterosacro, el fondo de saco y los anexos. De igual manera nos sirve para poder hacer ver y evaluar la presencia de algún tipo de contenido, tipo, digamos, un problema oncológico, tumoral, en fondo de saco. Evaluar posibles enfermedades pélvicas de igual manera. La endometriosis es una de las patologías que también podemos identificar a través del examen rectal. Y es el tacto rectal. También es importante mencionar, muchas veces cuando estamos en sala de partos y ha habido un desgarro, puede haber la duda de que puede haberse, digamos, lesionado, digamos, ¿no? La pared rectal, y nosotros hacemos a veces es necesario hacer un tacto rectal para identificar. Bien. Hemos terminado con la presentación. Doctora. Hola, doctor, gracias. La exposición está muy excelente. A ver, doctora, si tienen alguna pregunta. ¿Tienen preguntas los doctores? ¿Sí? Doctor Veracruz, ¿va a continuar con la segunda parte? ¿Damos por concluido aquí? Doctora, diga usted, doctora, no hay problema. Yo creo que todavía tenemos unos 20 minutos que podríamos aprovecharlos porque he visto que es muy interesante la segunda parte de su ponencia. ¿Cómo estamos de tiempo con aulas virtuales? Doctor, ¿podemos dar paso a la segunda parte de una vez para que los alumnos puedan aprovechar su ponencia? Ya, doctora, perfecto. Ahorita vamos a un ratito, vamos a cambiar la... Mientras tanto, vamos a ir revisando si es que los alumnos, a ver, si es que han puesto aquí algún tipo de pregunta. Ya, un ratito. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta de los alumnos, ¿no? Mientras vamos conectando la segunda parte. Preguntan si cuando se hace el examen vulvorrectal o el tacto recto vaginal que llamamos nosotros para el descarte de cáncer rectal, dentro de esa maniobra, ¿qué debe tratar de encontrar? Sangre, consistencia anormal, masas. Bueno, aquí están pensando más en descartar patología de tipo digestivo bajo que en pensar en patología ginecológica. Ya, generalmente por la ubicación, lo que vamos digamos, evaluar en el tacto rectal va a ser el tabique recto vaginal, ¿no? Y la superficie uterina posterior generalmente, ¿no?
Y ahí en el fondo de saco puede haber digamos, algún tipo de tumoración o un tipo de elemento metastásico que podríamos hallar, ¿no? Básicamente con ese enfoque, si es que ocupa, digamos, el fondo de saco. A no ser si la tumoración es mayor, definitivamente va a servirnos también para hacer digamos, el examen, ¿no? Pero básicamente, como digo, es para ver la indemnidad digamos, de la pared rectal y, digamos, para ver la presencia de alguna sintomatología, ¿no? En las estructuras anexiales, en los ligamentos, ¿no? Y en el fondo de saco posterior. Aquí hay otra pregunta, doctor. Con respecto a los tubérculos de Montgomery, si son un hallazgo normal en el examen de mamas. Sí, definitivamente son hallazgos normales. Son hallazgos normales que uno puede encontrar un ratito. ¿Desea usted, doctor, que yo le comparta los principios de relación médico-paciente? ¿Ahí está, doctora? ¿Se ve? No, todavía no, estamos con la última diapositiva anterior. Y ya, un ratito, entonces. Ya, ahora sí, doctor. No, aún ¿Ya no. se ve? No, doctor, todavía no. Entonces voy a hacer una cosita, ya ahorita. Si desea usted, yo le proyecto. A ver, doctora. ¿Se ve mi pantalla, doctora? Se ve su pantalla, pero se ve la última diapositiva de la clase anterior. Ahora. Todavía se ve la última diapositiva anterior. Creo que tiene que salir primero de esa para poder activar la siguiente. Doctora, por favor. Ya, doctora, por favor, póngala usted. Ok. Listo, doctor. Puede empezar. Ya. Perfecto, muy bien. En esta segunda parte vamos a revisar el tema de relación médico-paciente. Tenemos estos puntos que queremos... ¿Está usted viendo la pantalla, doctor? Un ratito. Sí, doctora. Muy bien. Definición de ética y relación médico-paciente, digamos, y estaba tratando una paciente ginecobstétrica, quizás es la especialidad en la cual se tiene que tener y poner énfasis en relación digamos, a la ética y a la relación médico-paciente. Desde Aristóteles ya comienza a hablarse 385 años antes de Cristo, la denominación de ética, ¿no? La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el bien y el mal. La ética es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad, ¿no? Si estamos hablando de ética médica, estaremos hablando del comportamiento digamos, el comportamiento de la comunidad médica. La definición de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es una relación asimétrica, modulada por factores antropológicos, sociales y culturales, ¿no? Cuando un médico y una paciente o un paciente están en contacto y están, digamos, en un encuentro, digamos, de la consulta, del manejo, van a tener y se tiene que tomar en cuenta los aspectos antropológicos, sociales y culturales, ¿no? Esta relación de intercambio se van a dar a través de momentos, ¿no? Hay un momento cognitivo o intelectual, un momento técnico, un momento afectivo, un momento ético e histórico-social. Siguiente. Estos son los 5 momentos de la relación médico-paciente. Cada uno de ellos tiene todo un bagaje, digamos, de conocimientos previos, tanto el médico como el paciente o la paciente. El momento cognitivo, en el caso del médico, va a estar integrado por todas las operaciones, por todos los conocimientos de la enfermedad y toda su formación, obviamente intelectiva.
mientras que el paciente tiene toda una serie de conocimientos desde su perspectiva, desde su cosmovisión. Hay dos conocimientos que están frente a frente. En el tema afectivo, de igual manera, en el tema afectivo va a darse, digamos, el encuentro de las emociones y sentimientos propios de una relación de dos personas, ¿no? En este caso, el paciente, quizás la paciente o el paciente más afectado que va en la búsqueda del apoyo, va donde una persona, digamos, va donde un padre, va desde una persona protectora, va donde una persona que espera que le resuelvan el problema. Mientras que el profesional, el médico, también tiene sus propias emociones y obviamente que muchas veces no van a estar atentos y al tanto de brindar la expectativa que espera el paciente. El momento operativo es el momento en el cual, digamos, el médico va a utilizar los procedimientos para poder resolver los problemas y atender las inquietudes de este paciente o de la paciente, mientras que la paciente o el paciente tiene su propia perspectiva de los procedimientos o qué le van a hacer. Igual, es un digamos, encuentro de dos perspectivas diferentes. El momento ético, de igual manera, es otro momento importante en donde por parte del médico hay normas que regulan su conducta del médico en el marco de la relación clínica, mientras que, si bien es cierto, no viene con un pensamiento ético el paciente, pero sin embargo viene con determinado tipo de pensamientos, ideas y deseos que a veces no necesariamente lindan con, digamos, los principios éticos del médico. Tiene, por ejemplo, el caso de que en la consulta ginecológica el embarazo va porque supuestamente tiene ideas, ¿no? Cierto tipo de, digamos, de pensamientos determinados y choca con este principio ético que el médico definitivamente, digamos, tiene que respetar determinado tipo de valores, ¿no? Y el histórico social son la relación. Es un encuentro, digamos, donde digamos, están frente a frente con diferentes, digamos, percepciones y que lo ideal es tener un punto medio, un punto de equilibrio con la finalidad de poder absorber, entender las dolencias, el problema que presenta la paciente. Siguiente. En esa publicación, en principios de bioética en medicina, se menciona 4 tipos de principios importantes, que es bueno que recordemos. El principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de justicia y el principio de no maleficencia. Siguiente. El principio de autonomía, siguiente. El principio de autonomía indica lo siguiente, de que todos los individuos son entes autónomos mientras no se demuestre lo contrario. Al tener, digamos, su autonomía, definitivamente hay que respetar sus criterios, sus juicios, sus determinaciones y decisiones siempre que no perjudiquen a otros, ¿no? Entonces, la autonomía permite, digamos, respetar la integridad de juicios, criterios y determinaciones del paciente o la paciente. De igual manera, por el principio de autonomía debemos proteger del daño a los individuos no autónomos, ¿no? De tal manera de que van a haber, por determinadas circunstancias, digamos, personas o individuos que no son autónomos por diferentes situaciones y debemos de optar, por ejemplo, en respetar y proteger su, digamos, ¿no? Ese tipo de situación y condición. Ahí se encuentra el consentimiento informado como procedimiento operativo, digamos, para la paciente, ¿no? Es importante que ustedes que ya están a puertas de hacer el internado, tener en cuenta de la importancia y validez de los consentimientos informados. Hay consentimiento informado para actividad, para examen, actividad académica inclusive, cuando estamos en consulta, la paciente tiene que autorizar, digamos, el consentimiento informado para, digamos, se acepte la paciente que esté presente, el alumno, el externo, el interno, acompañándonos en la consulta, ¿no? Inclusive para determinado tipo digamos, de intervención. Siguiente. El segundo principio, el principio de beneficencia, no hacer daño, no extremar los posibles beneficios,
minimizar los posibles riesgos, o sea, definitivamente siempre evaluar el riesgo-beneficio. No podemos y no debemos hacer, digamos, nada que perjudique, que tenga, digamos, más beneficios que riesgos del paciente, ¿no? Ese es un principio importante. Su expresión operativa es la evaluación de la relación riesgo-beneficio. Vamos a determinar, hacer una intervención, un procedimiento, vamos a usar determinado tipo de medicamentos si es que los beneficios superan a los riesgos o al daño, al potencial daño con la paciente. Tercer principio, el principio de justicia. En relación al equipo, digamos, al principio de justicia, aquí se considera el reparto equitativo de posibilidades y beneficios en el bienestar vital, ¿no? Evitando la discriminación en el acceso a los recursos sanitarios. Aquí, por ese principio de justicia, todos tenemos la posibilidad, ¿no? Pero estamos frente a una situación ética para comentar, digamos, por ejemplo, la situación que se ha pasado y se está pasando en esta pandemia, ¿no? Se ha comentado no solamente en el Perú, sino fuera del Perú, de que el médico se encuentra, o el equipo médico se encuentra en la disyuntiva de a quién se prioriza, digamos, el uso de un ventilador. Si es a una persona de 90 años o a una persona joven que podría ser recuperable, ¿no? Se ha comentado casos de que se ha dado la prioridad para las personas que son recuperables y aquellas no recuperables. Esto iría con este principio de justicia, porque definitivamente ambos tendrían las posibilidades y beneficios, ¿no? Para hacer uso de esta tecnología, de esta posibilidad terapéutica, sin perjudicar al resto. Este principio impone que la autonomía de cada persona no atente la vida, libertad y demás derechos básicos de otras personas. Al preferir a una, estamos obviamente atentando contra, digamos, otras personas, ¿no? Siguiente. El principio de no maleficencia. Respecto a la integridad del ser humano, ¿no? Los avances científicos, hay tanta tecnología, hay tanta, digamos, desarrollo que, digamos, está presente y se viene trabajando. Lo ideal es de que se respete siempre la integridad del ser humano, no por más avance tecnológico, científico, no comprobado, no demostrado, podemos poner en riesgo a la paciente, ¿no? Primo non nocere, el profesional no está obligado a seguir la voluntad del paciente si la juzga contraria a su propia ética. Eso es lo que decíamos nosotros, que definitivamente es importante primero no hacer daño, ¿no? Y no necesariamente, digamos, hay que aceptar la voluntad digamos, del paciente si está contra los principios éticos, ¿no? Esto coincide con la buena práctica médica, ¿no? Porque la buena práctica médica va a exigir al profesional la entrega de los mejores cuidados y la mejor prescripción para la protección de la vida. Siguiente. Este es un esquema que vamos a... Acá no veo toda la pantalla completa, pero esto nos sirve para poder explicar que no solamente, digamos, la buena relación médico-paciente llega a un éxito, digamos, del tratamiento, del manejo del caso. Hay elementos intervinientes en relación y constitutivos en relación digamos, a la intervención médico-paciente, ¿no? Tenemos elementos externos a esta relación, porque aquí está la relación médico y aquí es el paciente, ¿no? Que van a darse una relación médico-paciente en el manejo de un caso determinado. Pero tenemos como elementos externos las instituciones médico-sanitarias, ¿no? Los establecimientos de salud, que son hospitales, centros de salud. Tenemos al tema de la industrialización farmacéutica, los usos y costumbres de las personas, ¿no? Tenemos a las organizaciones, a instituciones educativas, tenemos a la familia propiamente dicha, con costumbres, con usos, y en la parte, digamos, también como elemento externo las políticas sanitarias, ¿no? Y la estratificación social y sistemas familiares. ¿Esto qué permite y qué explica? Explica lo siguiente, que por más que haya la mejor voluntad de poder llegar a un manejo horizontal adecuado, digamos, de negociación horizontal con la paciente, que tiene que darse el caso, a veces uno no puede cumplir con ese objetivo de solucionar el problema de manera general, porque van a haber, digamos, situaciones de la propia organización de salud, de las políticas sanitarias, de la formación, de la parte educativa, que no va a permitir que se cumpla ese objetivo importante. Siguiente. En una publicación de 1999, en un libro denominado Bioética para Clínicos, se menciona los modelos de relación médico-paciente. Da la impresión de que
digamos, esta descripción que inicialmente en esta publicación se hace como los modelos que se encontraron o se encuentran tradicionalmente a través del tiempo, pero sin embargo se van a dar cuenta, ustedes que ya conocen el actuar de los colegas, sus profesores, ya han ido bajo la observación de diferentes, digamos, especialidades. Hay colegas médicos que probablemente estamos detenidos en uno de estos 4 tipos de modelos de relación médico-paciente, en pleno siglo XXI. Siguiente. Estos son los 4 modelos, digamos, de relación médico-paciente. El modelo paternalista, que según esta publicación habla de un modelo inicial, primigenio, donde el médico, digamos, hacía la función o el rol de padre, protector, el de omnipotente y sabiondo, que prácticamente no tenía ningún grado de participación en la paciente, ¿no? El informativo, aquel que daba toda la información, digamos, y obviamente no esperaba, digamos, la participación activa del otro actor o actora, que en este caso la paciente. El interpretativo, que se acercaba un poco más, pero era aquel que daba toda la información y que dejaba que la paciente tome su decisión. Y el cuarto modelo, que es un modelo deliberativo, es un modelo supuestamente moderno, ¿no? Y que quizás debemos de tender todos nosotros a ese modelo, que nos permite cierta horizontalidad y cierta participación en un punto medio de equilibrio donde la paciente no tome su propia decisión. Veamos el modelo paternalista. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos el modelo paternalista. En este modelo paternalista se presupone un criterio objetivo que permite discernir lo mejor para la paciente. Aquí en este modelo es el médico quien escoge supuestamente lo mejor para la paciente, según su perspectiva, su experiencia y su formación. No se toma en cuenta la opinión determinante de la paciente. Se supone que la enfermedad coloca a la paciente en una situación de necesidad e incompetencia de decidir. O sea, aquí la paciente enferma, el paciente enfermo, él no puede decidir, yo médico tomo la determinación que creo, bajo mi formación, bajo mi experiencia, de, digamos, tomar la decisión por la paciente. Se piensa que la enfermedad perturba el juicio de la paciente y su capacidad de decidir. Siguiente. El modelo informativo, aquí obliga al médico a proporcionar a la paciente la información relevante, ¿no? La misma paciente selecciona la alternativa de tratamiento acorde a un sistema de valores y posibilidades, ¿no? O sea, la paciente le da la información, ¿no? El médico cumple el rol de suministrar la información veraz y sujeto técnicamente competente de tu especialidad. Entrega la información al médico. Siguiente. El modelo interpretativo va un poco más, se acerca un poco más a la paciente. El médico ayuda a la paciente brindando los elementos técnicos científicos que no están bien definidos para sus determinaciones, ¿no? O sea, la paciente no define bien, pero sin embargo el médico es quien de alguna manera se acerca. El médico clarifica sus objetivos y responsabilidades, o sea, yo médico doy la explicación, doy el sustento y un poco ayudo para la decisión, digamos, se encuadre en el mejor marco de las necesidades de la paciente, ¿no? Este modelo considera a la paciente con mejores condiciones para adoptar sus propias decisiones. El médico actúa como un consejero, asumiendo un papel consultivo. Siguiente. El modelo deliberativo, que es un modelo, digamos, un poco como que describen actualizado y con una proyección de que deberíamos hacer idealmente todos, ¿no? El médico ayuda a la paciente a determinar y elegir alternativas de tratamiento para la elección a su problema de salud. El médico participa en la toma de decisión más adecuada. En este modelo, el médico y la paciente trabajan conjuntamente. Aquí hay un grado de negociación y participación que le permite, digamos, obviamente al médico adecuar y reestructurar sus esquemas, sus posibilidades, de acuerdo a la diferente cosmovisión, de acuerdo a la diferente interpretación de la paciente, de acuerdo a su necesidad. El médico no va más allá de la persuasión moral, evitando cualquier coacción. O sea, el médico no coacciona, no dice yo doy esto y esto se cumple, no, tiene que ser negociado la determinación. La decisión final será el resultado de un diálogo auténtico, guiado por el respeto y la consideración mutua. Este es el modelo deliberativo que debería de idealmente considerar. Aquí es un cuadro donde describe los cuatro modelos de, digamos, de atención. El modelo paternalista, el informativo, el interpretativo y el deliberativo, ¿no? En el caso del paternalista, la concepción del papel del médico es el guardián, ¿no? Digamos, el informativo es el técnico experto,
el interpretativo, el consultor o consejero, y el deliberativo es el amigo, el maestro que ayuda a resolver los problemas. Siguiente. El deliberativo. Bien, el Colegio Médico del Perú, como digamos todos los colegios profesionales del mundo, en su código de ética y deontología tiene menciones específicas en relación a la ética. En el capítulo 3, en los artículos 64 y 66, mencionan, digamos, aspectos sumamente importantes que el médico debe, digamos, tener en cuenta, ¿no? Dice que el médico debe relacionarse con el paciente en igualdad de condiciones respecto a su condición humana, en forma que supere el paternalismo tradicional, lo cual no implica abdicar su competencia profesional. O sea, anteriormente ya veíamos también el modelo que ya habíamos revisado. Anteriormente el médico tenía un modelo tradicional paternalista, ahora no, ahora de alguna manera, sin abdicar la competencia profesional, tiene que tratar, digamos, de manera humana al paciente, ¿no? De igual manera, dice el artículo 66, el médico debe proporcionar al paciente una atención exhaustiva, completa, tomando el tiempo necesario de acuerdo a la naturaleza del problema, no actuar de manera apresurada y irresponsable cuando vemos, digamos, situaciones en donde al paciente muchas veces ni se le examina, ni se le toca al paciente, solamente se cumple con emitir las órdenes de exámenes auxiliares. Ahí va la pregunta entre nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿es ético o no es ético este comportamiento? La FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, hace una mención importante, siguiente, hace tres aseveraciones importantes. El año 2012, en una publicación en relación a la ética, dice la relación médico-paciente sigue siendo, digamos, fundamental para el ejercicio médico, ¿no? O sea, en la práctica, por más tecnología que haya, por más, digamos, elemento auxiliar, digamos, que existe, la relación médico-paciente es la relación fundamental de nuestro escenario. El objetivo fundamental de la ginecobstetricia es trabajar en relación a la prevención, la preservación, la protección y el mantenimiento de la dignidad de las personas, del paciente, ¿no? Dice, el médico debe tratar a la paciente, digamos, con lealtad, decoro, sagacidad, cortesía, con profunda respeto a la dignidad humana, ¿no? Estos son principios de la Federación Internacional que también debemos tener en cuenta. Siguiente. Siguiente. Para terminar, he creído conveniente traerles estos aspectos importantes, ¿no? El año 2009 sale la ley 29414 y el año 2015, 6 años después, hay el reglamento, un decreto supremo con reglamento, que especifica la ley de los derechos de las personas áreas de los servicios de salud. Esto es importante porque ustedes están a poste de hacer el internado y en poco tener esta ley hay que, digamos, tomar en cuenta porque cuando uno falta uno de estos principios, de estas ordenanzas de alguna manera legales, este ordenamiento legal, uno puede estar inmerso en un problema administrativo, en un problema legal o hasta en un problema penal, ¿no? Esta ley de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud tiene que ver mucho con la ética y con la relación médico-paciente. El primer aspecto que menciona es derecho a la atención a la emergencia. Toda persona tiene derecho a la atención por emergencia. Luego tiene derecho a la libre elección del médico en la IPRES. IPRES es institución prestadora de servicios de salud, o sea, un hospital, un centro de salud, un puesto de salud, una clínica, un policlínico, ¿no? Entonces, el paciente tiene derecho. Es por eso de que cuando una institución verticalmente indica bajo las programaciones, o digamos bajo obligación, dice, no, usted tiene que atenderse con determinado médico, estamos mal y estamos faltando a estos derechos de los pacientes, ¿no? Porque el paciente tiene la libre elección de escoger su médico. De igual manera, derecho a recibir la atención con libertad de juicio clínico. Se supone de que el equipo médico debe tener la plena libertad para que pueda emitir un juicio clínico sin tipo de coacción ni presión, ¿no? Y obviamente en base al espíritu, digamos, normativo y técnico, emitir su juicio clínico y el tratamiento adecuado. También de igual manera, todas las personas tienen derecho a una segunda opinión médica. La paciente que no está contenta o en todo caso no está totalmente convencida de una oportunidad y posibilidad de manejo clínico, terapéutico, tiene el derecho de buscar una segunda opinión a través de un consultor, de otro médico, y la institución está obligada, la IPRES está obligada a proporcionar toda la información, ¿no? Digamos, para que este médico
o este médico, este técnico, este asesor técnico científico pueda tener acceso a la historia, a los exámenes en íntegro y también dar su opinión del manejo clínico o quirúrgico de determinada paciente. Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios, ¿no? El derecho a la salud, más allá de, digamos, del clientelaje político y la politiquería, definitivamente es un derecho humano. O sea, toda persona debería tener acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios, y esta ley le da ese respaldo como derecho integral. De igual manera, derecho a ser informado de sus derechos. ¿Eso qué quiere decir? Eso indica y obliga a que las instituciones prestadoras de salud, las IPRES, tengan que tener en diferentes lugares visibles el derecho de los pacientes, ¿no? Entonces, este listado inclusive le permite conocer al paciente que haga uso de este derecho y haga mención de este derecho y se le acceda el pedido correspondiente. Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento. O sea, el paciente, la paciente tiene derecho a, digamos, que sepa quién lo trató en el consultorio, quién lo trató en la visita médica y quién lo operó, ¿no? Y se supone de que ahí es importante la información, ¿no? Se pide también de que internos, residentes y asistentes tengamos el photocheck, tengamos la placa de identificación para que la paciente sepa por su seguridad y por su derecho que, digamos, norma y dictamina esta ley para que sepa quién le atendió. Si no se sabe quién le atendió o no ha habido la oportunidad, ella puede pedir por escrito o de manera verbal, digamos, el médico que lo atendió y hay que darle la atención y la información correspondiente. Derecho a ser informado sobre las condiciones y requisitos para los servicios, para el uso de los servicios de salud. Obviamente se tiene que publicar también ahí en los lugares visibles qué requisitos requiere, ¿no? Qué condiciones y requisitos requiere para que acceda a esos tipos de servicios de salud. Derecho a ser informado sobre su salud. O sea, en realidad, cuando pasamos visita, cuando, digamos, estamos en consulta, cuando luego de una intervención quirúrgica, es su derecho de la paciente informarle de los hallazgos, de la situación de su salud. Muchas veces por cuestión de tiempo, por cuestión de falta de práctica, pasamos visita y después no nos detenemos ni para informar a la paciente. O escribimos toda la historia clínica y bueno, es su derecho de ella a que se le informe. Derecho a acceder a las normas, ¿no? A los reglamentos, a las directivas y condiciones administrativas de la IPRES. Aquí hay que tener bastante cuidado y atención en la guía de práctica clínica. La paciente, a través de algún medio, ¿no? Por acceso a la información y esta ley, digamos, de los derechos de los usuarios del servicio de salud, puede pedir una copia de, digamos, por ejemplo, digo, la guía de práctica clínica y ella, de alguna manera, utilizar como elemento para cuestionar, observar el manejo de su caso, ¿no? Porque ahora estamos los médicos inmersos, a veces voluntario o involuntariamente, en más de un problema, y sé que la paciente sabe que existe una guía de práctica clínica, que es una norma del establecimiento de salud, ella pide la copia de esta norma, se documenta y ve que no se ha procedido con, o no se tiene el hospital una guía de práctica clínica, puede, digamos, ponernos en serios aprietos. Siguiente. Y finalmente, los últimos aspectos de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. El usuario de salud, la paciente tiene derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRES. No es cierto que no existen retiros voluntarios. La norma y la ley del año 2015 especifica claramente que sí existe retiro voluntario, pero obviamente tenemos que tener, digamos, el cuidado de, digamos, que firme el documento por escrito con la firma, el número de documento de identidad y, ¿por qué no?, la huella digital que deje, digamos, constancia, ¿no? Y cuando tenemos el caso de una paciente en mal estado general, o bueno, en estado preocupante, en algunos casos se estila llamar al fiscal de turno con la finalidad de que él sea quien persuada, finalmente, digamos, del punto de vista legal, a que no se retire del hospital. Pero más allá, nosotros, del tema del punto de vista administrativo, debemos cumplir con esta solicitud de la paciente. O sea que sí existe el término retiro voluntario de la paciente de un hospital, de un centro de salud. Otro derecho de la paciente, derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento. Nosotros no podemos imponer, un paciente ya no quiere por diferentes motivos o alternativas, digamos, seguir un tratamiento, es su derecho negarse a continuar con el tratamiento. Y de nosotros, nuestro también deber
es, digamos, hacerle firmar el consentimiento informado de ese rechazo, porque si se torna en un caso médico legal o obviamente deviene una muerte o fallecimiento, la paciente o familiar cercano han firmado ese deseo y esa voluntad, que está apoyada y respaldado por esta ley. Derecho a ser informado sobre la condición experimental de medicamentos o tratamientos. O sea, definitivamente si estamos con un medicamento nuevo, una alternativa nueva, ahora las famosas vacunas, ¿no? Digamos, para esta pandemia, tiene que tener información, tiene que tener todo un proceso, digamos, de consentimiento informado que le respalda, digamos, a la paciente. Derecho al respeto a su dignidad e intimidad. Esto nos atañe bastante a nosotros, ¿no? Para nosotros, como decía, a veces es fácil y estamos acostumbrados a desvestirnos en sala de operaciones con los cuidados, ¿no?, del caso, entre comillas, digo, ¿no? O estamos acostumbrados aparentemente a ver un cuerpo, digamos, ¿no?, de paciente, varón, mujer. Pero sin embargo, para nuestros pacientes, definitivamente por cuestión cultural, idiosincrática, y de la propia pudor y naturaleza, a veces el hecho de quitarse la falda, el hecho de quitarse, de estar descubierto, digamos, los senos, ¿no?, las mamas, es toda una situación compleja. Por lo tanto, aquí hay que guardar esas formas, ¿no?, para que la paciente respetemos esta protección del derecho a la intimidad de la paciente. Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos. O sea, nosotros siempre que tengamos algún medicamento, algún procedimiento, siempre informar de, digamos, ¿no?, los efectos colaterales, ¿no?, para que la paciente tenga conocimiento. Derecho a la seguridad personal al no ser perturbado o expuesto al peligro por personas ajenas al establecimiento de salud. Muchos de ustedes como médicos van a ser jefes de establecimiento, van a estar a cargo de servicios, ahora yendo al SERUMS, ¿no? Van a estar a cargo de maternos infantiles 1-4 donde se atiende partos normales. Aquí, por ejemplo, hay mujeres que están hospitalizadas, ¿no?, en observación, hospitalizadas, y el jefe de establecimiento es el que tiene que brindar ese tipo de seguridad personal, porque ahí, más allá de una persona con cierto tipo de conductas y prácticas, pueden, digamos, atentar contra su seguridad personal, y el médico que no ha tomado las previsiones del caso, ¿no?, en este caso como jefe, como profesional de la salud, puede estar o podemos estar en serios aprietos, ¿no? Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía. Aquí está nuevamente el consentimiento informado de actividad académico-docente. Los consentimientos informados son aspectos importantes que debe ser parte de la historia clínica. Aquí es por eso que, por ejemplo, en todos los hospitales, para que esté presente el externo, el alumno, para que esté presente el interno o el residente, tenemos que al ingreso de la paciente en su historia hacerle firmar un consentimiento informado. Obviamente tratando de informar a la paciente continuo y con táctica, informando siempre que son futuros médicos que van a quedarse en nuestra responsabilidad y que por tanto ellos también deben tener acceso a ese tipo de examen y procedimiento. El derecho de igual manera al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal. Obviamente el ordenamiento legal nos indica respetar el proceso natural de la muerte del enfermo terminal, o sea, nosotros no debemos hacer nada si el paciente está en muy mala condición, muy mal pronóstico. Es el proceso natural de la enfermedad quien tiene que, de alguna manera, interrumpir la vida de este paciente. Derecho al consentimiento informado, ya hemos dicho, es un derecho del paciente que le hagamos y preguntemos si consciente o no consciente de determinado tipo de acción. Derecho a la historia clínica, es importante tomar conocimiento de que la historia clínica no pertenece al hospital, la historia clínica no pertenece al médico, la historia clínica pertenece a la paciente. Como habíamos dicho, quien administra de acuerdo también a la directiva de historias clínicas es el IPRES, pero sin embargo el propietario es el paciente. Nosotros estamos obligados a dar el íntegro de, digamos, copia de la historia clínica de la paciente, el íntegro de la historia, para los fines que ella crea conveniente. A veces, lamentablemente, más tienen con temas, más que de conocimiento, con temas legales, ¿no? Por eso hay que llenar bien. Tiene que ser una historia realmente con todos los criterios técnicos para que cuando la paciente solicite y pida su copia de su historia, obviamente no tengamos problemas, ¿no? La norma indica o la ley indica de que tenemos, o las entidades
o las ISPRES tienen tiempo, 5 días hábiles para poder, ante la solicitud, poder, digamos, entregar esta solicitud de exámenes, de esta solicitud de la historia clínica, ¿no? Con los costos cubiertos por parte de la paciente. La paciente dice, solicito copia clínica, el hospital le dice, muy bien, tiene 300 páginas, cada copia es a $1, a 50, 10 céntimos, la paciente paga, o por el concepto de copia de historia clínica, y le entregan el íntero, ¿no? Que definitivamente tiene que ser foliado previamente por la unidad de archivo de historias clínicas. Derecho a la información mínima de la historia clínica, ¿no? Definitivamente es importante que se consigne en la historia clínica en la información de la paciente. Cada servicio tiene su propia estrategia y modalidad. Luego es importante de que se fije una hora determinada para informes de pacientes, ¿no? De tal manera de que en esa hora el asistente que pasa visita al encargado, el asistente, ¿no? Asistente, titular, el encargado de darle informe, da informe al familiar y consigna en la historia clínica, digamos, la persona que recibe el informe, y la hora que define el informe, y firma en la historia clínica el familiar que recibe, digamos, la historia clínica, que previamente es autorizada por el mismo paciente al momento de la hospitalización. Y finalmente, el derecho a presentar reclamos y quejas. Definitivamente es su derecho la paciente, digamos, a un tipo de reclamo o queja por los conductos regulares, y su salud, que es la superintendencia de salud, está al tanto para orientar, digamos, orientar a la paciente y asesorar. Bien, esta es la presentación en relación a relación médico-paciente. Y bueno, ya en la práctica de simulación estandarizada invertida, veremos algunos aspectos más de, digamos, relación médico-paciente, que es uno de los objetivos importantes de ese tipo de práctica. Muy bien, doctor de la Cruz, muchísimas gracias por su exposición, que ha sido sumamente amplia, pero muy nutritiva, muy valiosa por toda la información que usted nos ha vertido acá. Espero que todos los chicos hayan aprovechado al máximo esto. Aquí, solamente para contestar algunas de las preguntas de los chicos, un par de preguntas para completar. Preguntan aquí si al momento del examen físico, que como según se menciona en la diapositiva, se le debe brindar a la paciente un espejo, si es que esto se hace con frecuencia. Definitivamente la relación médico-paciente tiene que ser una relación horizontal y darle confianza, y el médico tiene que tener paciencia. Dentro de esa confianza y esa paciencia, dentro de digamos, de la relación alturada, hay la posibilidad de que la paciente no va a poder acceder directamente, obviamente, a verse ella, la parte vaginal, por la posición. Obviamente es posible de que se le pueda alcanzar un espejo, ¿no? Eso a veces lo hacemos en la práctica privada, pero sería ideal, es ideal también de que hagamos en la práctica pública, ¿no? Ya, de acuerdo al tiempo. A veces el traicionero en la práctica pública es la hora, porque estamos paciente con paciente, a veces es difícil, pero sin embargo, sí debe considerarse esa posibilidad. Muy bien, doctor. Aquí hay otra segunda pregunta que dice si la vejiga debe ser siempre evacuada antes de todos los exámenes, e incluso de las ecografías que no son transvaginales. Bueno, en relación a los exámenes auxiliares y específicamente digamos, a la ecografía, cuando se hace la ecografía, digamos, abdominal, es importante que ahí sí tengamos la vejiga llena, ¿no? Porque como ustedes saben, por la ubicación y por digamos, por los niveles de la pared abdominal, y más aún si la paciente es ciertamente con cierto grado de panículo adiposo, a veces, digamos, va a ser necesariamente, digamos, que tenga la vejiga llena para tener una buena ecografía. Primero se hace la abdominal, se le hace toma líquido, inclusive es más, le indicamos que tome líquido, le hacemos la ecografía abdominal y luego le mandamos a evacuar la vejiga, y más fácilmente vamos a tener, digamos, los hallazgos de la observación a través de la ecografía transvaginal. A efecto de este examen sí es, digamos, relativo, pero lo que nosotros nos indicamos para el examen clínico, o sea, en la camilla, a ese aspecto nosotros decíamos, inclusive en la gestante, porque el hecho de tener una vejiga llena en la paciente, a veces la hacemos esperar a la paciente hora y media y no tenemos un baño cerca, obviamente esa vejiga va a estar llena. Entonces, muchas veces puede inclusive falsear la altura uterina. Ese es algo importante, ¿no? Entonces, siempre evacuar la vejiga al momento del examen clínico.
Muy bien, doctor de la Cruz, muchas gracias, felicitaciones nuevamente. No habiendo más preguntas, creo que ya podemos dar por concluida la actividad teórica del día de hoy. Muchas gracias, chicos, a todos, y se les ve nuevamente a las 11 en sus actividades respectivas. Gracias, doctor de la Cruz, y damos por terminada la reunión. Gracias, hasta luego. Hasta luego, estimados alumnos. Hasta luego.